Bien, muchachos, buenos días. Qué mal educados que están esos chiquitos, ¿verdad? Bien, buenos días, muchachos, buenos días. Ok, bueno, nos cambiaron de espacio otra vez. Que yo le había mencionado a la subdirectora que tal vez podíamos trabajar mejor acá, entonces ya ayer me confirmó que nos habían trasladado. Se supone que ya es algo permanente, esperemos que para la próxima semana pues no nos vuelvan a pasar a otro lugar, ¿verdad? Entonces, en teoría seguiremos trabajando ahora sí en este laboratorio, ¿ok? Bien, creo que la grabación de la clase pasada no quedó como muy allá, ¿verdad? El audio. Entonces voy a grabar de otra manera, a ver si, ya ahora sí es que he estado probando varias formas. Creo que la de hoy es la más adecuada, entonces ahí ustedes me cuentan después. Bueno, la clase pasada, muchachos, estuvimos resolviendo otros ejemplos de recursividades, ¿verdad? Entonces, programamos una funcioncita para multiplicar números enteros, programamos una función para mostrar múltiplos, ¿verdad? Programamos una funcioncita para sumar los dígitos de un número natural y les expliqué cómo podemos programar una sumatoria de manera recursiva. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a continuar con otros ejercicios. En realidad nos falta poco ya para terminar con esto. Y la idea sería iniciar hoy también con el tema de relaciones de recurrencia. Bueno, vamos a ver qué más podríamos hacer. Ok. Trabajemos dos ejemplos más que no están ahí en la lista de ejercicios como ejemplos adicionales. Pensemos en, por ejemplo, crear una función para desplegar todos los divisores de un número entero positivo. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, esta función que vamos a generar, la idea es que muestre los divisores de un entero positivo. Bueno, ya ustedes saben cómo resolver eso de forma iterativa, ¿verdad? Es decir, usando una estructura de control de repetición. ¿Cómo lo harían? Si usáramos un for o un while. ¿Cuál sería la idea básica para poder hacer eso? ¿Quién me está hablando? Perdón. ¿Cómo podríamos crear ese programilla para ir mostrando los divisores? Ajá. Exactamente. Bueno, el compañero tal vez le agregó algo más y es si quisiéramos contar cuántos divisores tiene, podemos usar otro contador. Sí, la idea que sería aquí usar un contador exactamente para ir viendo si el contador es divisor, correcto. Y ya vimos cómo manejar un contador con un programa recursivo, ¿verdad? Entonces, pongamos ahí una funcioncita diff, digamos, que recibe un parámetro n. Y ya habíamos visto la clase anterior que si nuestro objetivo es manejar un contador, entonces tenemos que agregarlo como un parámetro más. Bueno, vamos a ponerle ahí una variable que sería un contador, o pongámosle un j, digamos. Y ahora usamos un módulo. ¿Con qué intención? Con la intención de que dentro de ese módulo a otra variable le voy a asignar el contador. Entonces yo voy a decir que iba a ser igual a j. ¿Sí?
Bien, y entonces simplemente lo que vamos a decir es que si el parámetro i, que es el contador, es menor o igual a n, yo voy a entrar a ejecutar las instrucciones correspondientes. Siendo así, metemos otro if, donde vamos a verificar si i, ¿verdad? Si el contador i es un divisor. Entonces, para eso usamos la función módulo, que ya les había indicado en la clase pasada que el módulo en matemática no es el símbolo de porcentaje, sino ese comando mod que vemos por ahí. Entonces, aquí lo único que yo hago es preguntar si el módulo de n, i, es decir, si el residuo de la división de n por i es igual a 0. Si es así, entonces, por ejemplo, podría mandar a imprimir el divisor. Voy a tratar de reducir esto un poco. Dejémoslo en 250. Bueno, entonces ahí mando a imprimir el divisor. Y fuera del if, vean que este punto y coma lo estoy usando o lo estoy colocando exactamente donde estoy cerrando este if, ¿verdad? Pero sigo dentro del primer if, ¿ok? Entonces, ya habiendo corroborado si i es un divisor o no, ¿verdad? Lo que hacemos es actualizarlo, ¿verdad? Yo podría decir que i va a ser igual a i más 1. Y ahora vuelvo a llamar a la función. Entonces voy a llamar a la función diff en n, i. ¿Ok? Ahí es donde entra la parte recursiva, ¿verdad? Entonces vuelvo a llamar a la función. Bueno, entonces voy a darle shift enter. Y ahora, por ejemplo, voy a invocar a diff en 20. Quiero encontrar todos los divisores de 20. ¿Cuál es el valor que tengo que darle al segundo parámetro en esta función? 1, exactamente. Comienzo con 1, revisando todos los divisores. Bueno, y ahí me los estaría arrojando. ¿De qué manera había explicado yo en la clase anterior que podríamos evitar tener que agregar siempre ese segundo parámetro? ¿Qué tendríamos que hacer acá para indicarle a matemática que siempre le asigne a j por defecto el valor de 1? 2.1, exactamente. Entonces, aquí le ponemos 2.1, vuelvo a cargar la función y entonces ya de esa manera no hace falta tener que agregar ese segundo parámetro, sino que simplemente ahí me lo va a mostrar. ¿Estamos de acuerdo con eso entonces, muchachos? Entonces ahí que estamos retomando lo que habíamos mencionado en la clase anterior de cómo se maneja un contador cuando es un programa recursivo, en el sentido de que ese contador lo agregamos como un parámetro más, ¿verdad? Bien, vamos a modificar este código. Lo voy a copiar, voy a marcar la celda, voy a copiar esto y lo voy a pegar otra vez. Y ahora el objetivo, muchachos, sería no mandar a imprimir los divisores, sino más bien almacenarlos en una lista L. Yo en la clase anterior hice un ejemplo parecido con los múltiplos, ¿verdad? No sé si lo recuerdan. Entonces es la misma idea. Quedaría más elegante, pienso yo, almacenar esos divisores en una lista, ¿verdad? En lugar de mandarlos a imprimir. Entonces les voy a dar 5 minutos para que ustedes hagan esa modificación. ¿Cuál es la modificación? No quiero mandar a imprimir esos divisores. Lo que quiero es irlos almacenando en una lista. Y al final el objetivo es mostrar la lista. Entonces traten de hacer eso. A ver, 5 minutos. Bueno, entonces lo que estamos resolviendo acá, como ya lo dije, es hacer una modificación a este programa,
Tal vez llamémoslo de otra manera. Voy a ponerle div L ahí, como para hacer referencia a que es una lista. Y el objetivo es almacenar todo en una lista. Entonces, ¿qué habíamos hecho en un ejercicio similar a la clase anterior? Colocamos un if para inicializar la lista. Bueno, ¿cuándo es que la vamos a inicializar? Cuando i es igual a 1. Entonces, si i es igual a 1, voy a inicializar la lista como vacía. ¿Ok? Y luego, si encuentro un divisor, entonces lo que hago es agregarlo. Voy a poner ahí el igual a append, bueno, de L, I. ¿Qué más había que modificar, muchachos? O sea, ya ahí está almacenando todo en la lista L, pero ¿qué más tendríamos que modificar? Poner al final L para que retorne la lista, exactamente. Entonces, aquí ponemos un punto y coma y ponemos L. Le voy a dar Shift Enter y ahora voy a llamar a este programita con 20. Entonces, queda más elegante porque nos está almacenando todos los divisores en la lista, ¿verdad? Entonces, esa sería la idea. Tal vez un detallillo ahí, muchachos, como para ir conociendo otras instrucciones de matemática, y es que además del comando append, matemática tiene otro comando que se llama prepend. El append coloca este dato al final de la lista, mientras que el prepend lo coloca al principio. Entonces, se los voy a mostrar ahí. Si aquí en lugar de append yo pongo prepend y vuelvo a cargar, vamos a ver que ya los divisores no van a aparecer de forma ascendente, sino que van a aparecer de forma descendente. ¿Por qué razón? Porque el prepend coloca ese dato i al principio de la lista, ¿verdad? Entonces, como lo va colocando al principio, el orden queda al revés. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? Bueno, ahí nada más para que sepan que existe un prepend que también es común en otros lenguajes, ¿verdad? Además del append. Muy bien, muchachos, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Ok, para los que ya terminaron, les propongo otro ejercicio. Y es crear un programa recursivo que convierta un número binario a decimal. ¿Ok? Entonces, aquí el ejemplo sería convertir de binario a decimal. ¿De acuerdo? Ese ejercicio integra varias de las cosas que ya hemos comentado. Necesita el manejo de un contador, necesita el uso del Moodle, por ejemplo. Entonces, 5 minutillos ahí para que lo traten de comenzar o terminar, ¿verdad? No sé, a lo mejor alguno lo logra desarrollar en ese tiempo. 5 minutos, muchachos. La idea sería crear un programa recursivo, eso sí, que convierta de un número binario a un número en base 10. ¿Ok? En base 10. Muy bien. Ok, muchachos, vamos analizando entonces. Vean. ¿Cuál es la lógica de eso? Bueno, uno puede comenzar viendo cómo resolvería eso a mano, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo el binario 1011, ¿cómo yo hago esa conversión a mano? Extraigo este dígito, ¿verdad? Extraigo el dígito, el primero, y lo multiplicaría, déjenme darle vuelta ahí a lo multiplicaría por
más o menos, ¿verdad? Lo multiplicaría por 2 elevado a la 0, ¿verdad? Después de que hago eso, en una llamada recursiva, si es que estoy pensando en un razonamiento recursivo, tendría que tomar a este número, quitarle ese dígito, con respecto al binario que queda, extraer el dígito correspondiente, que es un 1, y lo multiplico por 2 a la 1, ¿verdad? Luego elimino ese valor y con respecto al binario que queda, extraigo su dígito y lo multiplico por 2 elevado al cuadrado. Y finalmente elimino el dígito y tomo el 1 y lo multiplico por 2 a la 3. Y un poco el sentido es que cuando ya llego al caso raíz, que el caso raíz sería cuando me quedo sin número, o el número se reduce a 0, en otras palabras, entonces yo comienzo a sustituir hacia adelante, ¿verdad? Los valores que hemos obtenido de esos productos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Esto de extraer el dígito ya lo hicimos en el ejemplo que desarrollamos la clase anterior, ¿verdad? Relacionado con sumar los dígitos de un número entero, positivo. Entonces lo que tiene adicional este ejercicio, se parece mucho a ese otro ejemplo, es que tenemos que ir multiplicando por esas potencias de 2, donde se puede observar que necesito ir manejando un contador adentro, ¿verdad? Que es la potencia del 2. Entonces, veámoslo ya en materia. Pongamos ahí binario TUDEC, por ponerle algún nombre a esa función. Entonces recibe un número binario, ¿verdad? Yo voy a ir manejando un contador ahí, supongamos que el contador es J. De una vez le voy a decir a matemática que le asigne 0 a ese contador. Y ahora vamos a utilizar un módulo. Empleo un parámetro i que va a ser igual a j, que es el contador. Y si recuerdan el ejemplito de sumar los dígitos, habíamos usado una variable, dígito, ¿verdad? Que se encargaba de extraer el dígito. Entonces, ¿qué operación tenemos que aplicar ahí para poder extraer ese dígito? El módulo, le ponemos módulo ¿qué? n,10, exactamente, n,10. Bueno, la condición de salida, ¿cuál sería? Cuando ese número n sea igual a ¿qué? 0. Si el número n es igual a 0, entonces simplemente voy a devolver un 0 para que ya sume un elemento neutro, ¿verdad? Y ahora en el else lo que hacemos es tomar a 2 elevado a la i, ¿verdad? Y multiplicar eso por dígito, que es básicamente esta operación que puse en la pizarra, ¿ok? Y está muy corrido. Ahí más o menos. Y entonces a esto le sumaría, ¿verdad? La invocación de la función binario TUDEC, en n, ¿qué? En n,i, dicen algunos por ahí. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa si yo la invoco de esa manera? Bueno, que inicialmente i es 0. Entonces, al llamarla otra vez, estaría diciéndole que la llamen en n,0, ¿verdad? ¿Eso está correcto? Porque en realidad en la siguiente llamada, ¿cuánto debe valer i?
Y si esto va de 0, 1, 2, 3 y más 1, exactamente. O sea, yo tengo que sumarle un 1 para que vaya incrementando el contador. Lo otro es, muchachos, en el primer parámetro realmente va n. No, porque ya extraje el dígito. Lo que necesito es, más bien, actualizar ese número como el número menos el dígito que ya extraje. Y entonces la operación que me permite hacer eso ya la habíamos visto también. ¿Qué tendríamos que hacer aquí adentro? N menos qué. N menos qué. Porque, a ver, veámoslo acá. Si yo tengo el número 1011 y quiero quitarle este 1, ¿qué hago? Tomo el número, le resto el dígito y divido entre 10. Entonces, tomo a dígito y eso lo voy a dividir entre 10. Y ya eso, muchachos, debería permitirnos hacer la conversión. Voy a poner ahí binario to dec y le voy a agregar por ejemplo, el binario que tengo en la pizarra, que eso es igual a 11. Vean que está bien porque eso es 8 más 2 que es 10 más 1, 11, ¿verdad? Ya ahí nos estaría permitiendo realizar la conversión. Les voy a dejar una tarea moral a ustedes que consiste en razonar en la casa cómo hacer lo inverso. O sea, cómo podríamos crear una función recursiva que convierta de un decimal a un número en base 2. ¿Ok? El razonamiento, aunque tal vez no parezca, es muy similar, es muy parecido. ¿Ok? Lo único es que en lugar de usar módulo 10 para extraer el dígito, usamos módulo 2. Esa es la diferencia principal. Entonces después ustedes tratan ahí en la casa de resolver esa parte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto, muchachos? ¿Estamos bien? Sí. Les recuerdo que todas estas cosillas están ya respaldadas en el aula virtual, en una carpeta, creo que el archivito se llama clases o algo similar. Ahí están todas las clases del semestre, de las cositas que estamos haciendo en matemática, ¿verdad? Además del video, ¿verdad? O sea, todo está respaldado. Bueno. Estamos entonces, ¿están conmigo ahí? ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos a hacer un último ejercicio ya para terminar con este tema de recursividad. Y este ejemplo que vamos a ver, ya ustedes el algoritmo que vamos a utilizar, ya ustedes lo estudiaron en el curso de matemática para informática. Y estoy haciendo referencia al algoritmo de Euclides, ¿verdad? Este ejemplo que vamos a hacer, lo que nos va a permitir es calcular el máximo común divisor entre dos números enteros. ¿Ok? Entre dos números enteros. Y el objetivo es usar el algoritmo de Euclides, que en sí es un algoritmo recursivo, para poder ejecutar ese cálculo. ¿Ok? Ya están conmigo ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, les recuerdo nada más, muchachos, ¿qué es lo que plantea el algoritmo de Euclides? Bueno, ahí lo tenemos. El algoritmo de Euclides lo que propone es que si nosotros tenemos dos números enteros, A y B, donde Q es el cociente de la división de A con B y R es el residuo, entonces el máximo común divisor entre A y B es igual al máximo común divisor entre B y R. ¿Verdad? ¿Quién es R? El residuo de la división de A con respecto a B. ¿Estamos?
Ese procedimiento que está describiendo el algoritmo de Euclides, por defecto es recursivo. Es recursivo. Porque aquí un poco el razonamiento, muchachos, es que yo lo que hago es encontrar el residuo de la división entre A y B, lo coloco como el segundo parámetro de la función, luego vuelvo a ejecutar el mismo procedimiento. Realizo la división entre B y R, encuentro el residuo de esa división y así sucesivamente hasta que en algún momento ese residuo se reduce a cero. ¿Ok? Cuando el residuo se reduce a cero, pues ya uno sabe que el máximo común divisor entre un número entero y cero sería el mismo número entero. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, usando ese algoritmo, ¿cómo podríamos programar esta función? Bueno, lo voy a dejar ahí puesto nada más para que no perdamos de vista lo que estamos haciendo. Bueno, el máximo común divisor, ¿cómo lo podríamos calcular, por lo tanto? ¿Ok? Tomando como base el teorema. Como el objetivo es ir aplicando de manera recursiva una llamada a esta función hasta que el residuo de la división se reduzca a cero, yo veo en el teorema que el residuo de la división yo lo estoy almacenando en el segundo parámetro. Entonces, ¿cuál sería la condición de salida? Si B es igual a cero, ajá, exactamente, si B es igual a cero, ¿qué tendría que hacer? ¿Devolver qué cosa? Devolver A, porque ya en A estaría calculado el máximo común divisor, ¿verdad? Y si no, llamo a la función MCD y lo que tengo que hacer, muchachos, ahí es aplicar literalmente esta fórmula, ¿verdad? ¿Qué es lo que me dice esa fórmula? Tome como primer parámetro AB y tomo como segundo parámetro el residuo de la división entre A y B. O sea, ¿cuál función colocaría ahí? El módulo. Entonces pongo módulo de A, B, ¿verdad? Y ya eso me permite calcular el máximo común divisor. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, digamos si quiero calcular el máximo común divisor entre 90 y 150, lo corro y el resultado es 30, ¿verdad? Si quiero estar seguro de eso, podría usar un comando de matemática que se llama GCD. GCD, como lo pueden ver, calcula el máximo común divisor. Ese es un comando propio de matemática. Entonces, si yo le paso esos mismos argumentos, 90 y 150, me estaría devolviendo 30, ¿verdad? Entonces ahí tengo la verificación de que el cálculo de MCD es correcto. Esa es una función muy interesante la que acabamos de construir, porque hemos observado que en algunos casos cuando uno programa algo de forma recursiva, a veces no es muy eficiente desde el punto de vista de que se desborda y por lo tanto mi programa para ciertos valores relativamente grandes se cae, ¿verdad? En algunos casos. Esta funcioncita es bastante eficiente, por ejemplo. Entonces no debe quedar la idea de que todo lo que es recursivo es ineficiente. No necesariamente, en algunos casos sí, en otros no. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta? Está claro, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahí. Estamos usando como base el algoritmo de Euclides para construir una función recursiva y calcular el máximo común divisor. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Por este lado? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Bien, con esto, muchachos, estaríamos terminando ya el tema de recursividad. ¿Qué es lo que yo les recomiendo con respecto a cómo tienen que estudiar este tema? Bueno, obviamente resuelvan, si pueden, sin ver, ¿verdad? Los ejemplos que yo hice en clase,
muchos de estos ejemplos son ejercicios que están al final del capítulo, ¿verdad? Y si pueden, practican un poquito más lo de las sumatorias. Tal vez del curso de matemática para informática pueden sacar algunos ejercicios de sumatorias y los programan de forma recursiva. Con eso ya sería suficiente, ¿ok? Pensando en lo que yo les voy a evaluar, con eso ya sería suficiente. Este tema lo van a retomar en el curso de estructuras de datos, ya ahí lo van a profundizar un poco más, con otras técnicas, ¿verdad? Sobre todo pensando en recursividad de cola y ese tipo de cosas. Y ya lo van a programar ahí directamente, creo que en C++, ¿sí? Bueno, por lo pronto, para el contexto de este curso, lo que interesa es definir la técnica, que entiendan básicamente qué es una recursividad, cuáles son las características que posee, que como ya hemos visto, cumple con la condición de ser un programita que se invoca a sí mismo, ¿verdad? Y que tiene que tener condiciones de salida, porque si no, el programa se comienza a llamar a sí mismo y nunca termina de llamarse, que ya lo hemos visto también en otros casos. Que cuando el segundo parámetro se reduce a 0, que es donde estamos haciendo el cálculo del residuo de la división, ahí está la condición de salida. En ese momento el programita se detiene y entonces devuelve el valor que está en el primer parámetro, que es ahí donde tiene que estar calculado el máximo común divisor. ¿Ok? Esa es la idea. Si lo quieren ver, digamos, paso a paso, muchachos, que tal vez eso sería recomendable hacerlo. Hay un comando en Billcretas que se llama mcd, todo en mayúscula. Entonces, si ustedes le ponen 90,150, ese comando es lo que tiene internamente, en términos de código, es la misma función que acabamos de ejecutar. Es exactamente lo mismo. Solo que me da la posibilidad de agregarle la opción steps. Entonces, si yo le pongo steps true, me permite ver las cosas ahí paso a paso. La única diferencia entre este programa y el que acabamos de resolver es que el residuo no lo va almacenando en el segundo parámetro, sino más bien en el primero. Pero ahí pueden ver la ejecución paso a paso. ¿Qué es lo que sucede? Que en algún momento el residuo es 0. Y entonces en ese momento devuelve en este caso el segundo parámetro, en nuestra función primera el primer parámetro, y ese es el valor del máximo común divisor. ¿Qué me ibas a decir, perdón? Solamente en algunos, y no de matemáticas, sino más bien utilizando la ayuda del comando. Entonces, yo por ejemplo puedo poner signo de pregunta hacia abajo, mcd, y ahí me da la ayuda, ahí me indica que sí, que tiene la opción steps, ¿ok? Si yo usara por ejemplo el GCD para preguntarle a matemática qué es lo que hace, bueno, ahí me explica qué es lo que hace, pero se aprecia que no tiene esa opción steps, ¿verdad? Entonces la forma de averiguar si la tiene o no es con ese signo de pregunta hacia abajo, ahí me va a indicar si la posee o no, ¿verdad? Casi que todas las instrucciones, eso sí, de Billcretas, del tema de recursividad, tienen esa posibilidad, ¿verdad? Bueno, bien muchachos, estaríamos, ¿verdad? Entonces, ¿algo más? ¿No? Ok. Vamos a pasar entonces a el segundo capítulo del libro, donde desarrollamos el tema de relaciones de recurrencia. Ese es otro tema importante. Si bien es cierto, ya mencionamos en este capítulo de recursividad que toda relación de recurrencia es una recursividad, trate de dejar claro cuando hicimos el ejercicio de Fibonacci
que no toda recursividad es una relación de recurrencia, ¿verdad? Entonces, hay recursividades que no son relaciones de recurrencia. Bueno, en este capítulo, muchachos, ya no nos interesa tanto ver las recursividades, perdón, las relaciones de recurrencia como un ejemplo de recursividad, sino que lo que interesa es abordar algunas técnicas para poder resolver una relación de recurrencia. Bueno, ya habíamos visto también que las relaciones de recurrencia son poco eficientes en términos de tiempo de ejecución. Si yo le corro algo con un valor relativamente grande, muy probablemente ocurre un desbordamiento en la memoria, ¿verdad? Una forma de resolver ese tipo de problemas consiste en buscar una fórmula explícita a través de la cual se obtengan los mismos resultados de la relación de recurrencia. Y ese es el tipo de métodos que vamos a ver en este capítulo. Bueno, en primera instancia, quiero que quede claro que la función que cumple una relación de recurrencia, muchachos, es generar una sucesión de números reales. O sea, ¿para qué sirve una relación de recurrencia? Una relación de recurrencia me sirve para poder construir una sucesión de números. Ya ustedes saben cuál es el concepto de sucesión, ¿verdad? Eso lo vieron en matemática para informática. Bueno, eso es lo que hace una relación de recurrencia, construir una sucesión de números reales. Solamente que lo hace de manera implícita a través de una ecuación, que ya lo vamos a ver formalmente. ¿Por qué son importantes las relaciones de recurrencia? Porque alguien podría decir, bueno, si desde un punto de vista computacional no son muy eficientes, entonces ¿por qué son relevantes? Son relevantes, muchachos, porque ofrecen una alternativa de resolución de problemas bastante adecuada cuando yo no puedo abordar un problema de manera directa. Y hay N ejemplos de ese tipo de situaciones, desde matemática básica hasta análisis de algoritmos, o en métodos numéricos, que es otra área de la matemática. O sea, hay muchos problemas que son más fáciles de resolver si yo los abordo de manera indirecta. Y cuando digo de manera indirecta, a lo que me refiero es que busco la solución del problema a través de una relación de recurrencia. Y estoy comenzando el capítulo precisamente con un ejemplo en esa dirección. Entonces ahí estoy proponiendo un problema. Vamos a leerlo. El problema lo que está diciendo es que suponga que una persona posee una deuda en una entidad bancaria. Si no paga el monto del préstamo al final de cada mes, la entidad le cobra un interés de un 5% sobre el monto adeudado. Si se asume un préstamo de 300,000 colones, entonces ¿cuánto dinero deberá al cabo de un año si no ha pagado ninguna de las cuotas? Ese problema se puede resolver a lo mejor de forma directa, pero lo vamos a resolver utilizando una relación de recurrencia para que me entiendan la idea. Entonces, bueno, siendo así, ¿cómo podríamos resolver esto a través de una relación de recurrencia? Vamos a suponer, muchachos, que A sub n es precisamente la pregunta del problema, y es el monto adeudado después de un año, ¿verdad? Después de un año. Bueno, perfecto. Si eso funciona de esa forma, nuestra intención para poder resolver el problema de manera indirecta es construir una relación de recurrencia. ¿Qué es eso de una relación de recurrencia? Yo voy a construir una ecuación recursiva en donde voy a expresar a sub n en términos de algún término anterior. En este caso vamos a tratar de pensar cuánto dinero yo debo después de n meses, ¿verdad? En función de cuánto dinero debo en el mes anterior. Entonces, ¿cuánto dinero debo en el mes anterior? A sub n menos 1. ¿Verdad? Al tomar a n y quitarle un 1, lo que estoy pensando es, bueno, ¿cuánto dinero le deberé al banco
en el mes n-1, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿qué debería de sumarle a esa cantidad para que eso sea igual a la cantidad de dinero que se debe en el mes n? Entonces, ¿qué debería de sumarle a lo que debo en el mes n-1 para que eso sea igual a la cantidad de dinero que debo en el mes enésimo? El 5%, o sea, el interés acumulado, ¿verdad? El interés acumulado es de un 5%, como lo dice el problema. Entonces sería aplicarle el 5% a su n-1, ¿verdad? Y ya sabemos cómo hacer eso. Esto ciertamente sería igual a su n-1 más el 5%, que es 5 dividido entre 100, ¿verdad? Esto es 5 entre 100, lo cual me va a quedar igual a 0.05 por a su n-1. Y eso es como sumar polinomios, ¿verdad? Es como tener una x más 0.05 por x, ¿verdad? Entonces es como decir, bueno, sumo este 1 con el 0.05, que me quedaría 1.05 por x, que en este contexto sería 1.05 por a su n-1, que sería la x, ¿verdad? O sea, eso es como sumar monomios, ¿sí? Siendo así, muchachos, hemos obtenido una ecuación recursiva. La ecuación recursiva que estamos obteniendo es a sub n igual a 1.05 por a sub n-1. Muy bien. Pero como ya lo vimos en el capítulo anterior, esa ecuación recursiva va a tener sentido si hay un caso raíz, ¿verdad? Si no hay ningún caso raíz, yo no puedo generar ninguna sucesión. ¿Cuál sería el caso raíz ahí? Por el contexto del problema. Este dato. Se asume un préstamo de 300,000 colones. ¿Ok? Se asume un préstamo de 300,000 colones. Eso sería a sub ¿qué? A sub 0. Ajá. Porque a sub 0, ¿qué es lo que está representando? La cantidad de dinero que se debe en el mes 0, o sea, inicialmente, ¿verdad? Inicialmente, ¿cuánto se debe? 300,000 colones. 300,000 colones. Ya con este caso raíz y la definición base de la recursividad, que es esta, ya estaría expresada la relación de recurrencia que nos va a permitir encontrar la solución del ejercicio, ¿verdad? Porque, bueno, si lo vemos, si yo quiero encontrar la solución del ejercicio, que es saber cuánto dinero se debe al cabo de un año, ¿por qué tendríamos que evaluar n? ¿Por qué tendríamos que evaluar esta n para poder responder a la pregunta del problema? Bueno, repito, ¿cuál es la pregunta del problema? ¿Cuánto dinero se deberá al cabo de un año si no se ha pagado ninguna de las cuotas? Eso corresponde a sub ¿qué? A sub 12. Ajá. ¿Qué me interesa saber? ¿Cuánto dinero se debe después de 12 meses? ¿Verdad? Después de 12 meses. Bien, una forma para poder responder a eso, muchachos, sería pasarle a matemática la recursividad. Bueno, ya nosotros sabemos cómo programar eso. Ya lo vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Yo, por ejemplo, podría crear una función de Evo ahí, y entonces le pongo un parámetro n, y esa función de Evo pues sería esta cosa, ¿verdad? Entonces Evo lo que diría es que si n es igual a 0, pues me devuelva 300,000, ¿cierto? Y si no, que ejecute esta operación. Pero bueno, ejecutar esa operación significaría, tome a 1.05 y multiplíqueselo a Evo de n-1.
Eso fue lo que hicimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Estoy construyendo una funcioncita ahí para esta relación de recurrencia. ¿Ok? Entonces puedo darle Shift Enter ahí y luego estoy interesado en saber cuánto debo de 12. Entonces me va a quedar ahí 538.757. Esa es la respuesta del problema, ¿verdad? Entonces vean que hemos logrado encontrar la solución del ejercicio de una manera indirecta a través de una relación de recurrencia. Bueno, eso es una forma de hacerlo usando la lógica con la que veníamos trabajando en el capítulo anterior. Pero matemática o el lenguaje Wolfram va más allá, porque yo en el lenguaje Wolfram, cosa que no hice en el capítulo anterior porque me interesaba que construyéramos las funciones invocando a la función en una estructura de control, bueno, en un if-else, ¿verdad? Pero lo que no les dije es que matemática acepta las relaciones de recurrencia de manera directa. O sea que yo, si quiero programar, por ejemplo, esta relación de recurrencia, no tengo por qué hacerlo a través de un if-else. Ya matemática me permite hacerlo de forma directa. ¿Sí? ¿Están ahí conmigo, muchachos? ¿Sí? ¿Hay alguien que no? Es para mostrarles cómo lo haríamos de forma directa. Cuando estoy refiriéndome a forma directa, lo que estoy diciendo es que yo puedo crear de manera directa la relación de recurrencia que tengo escrita ahí. Yo puedo decir, bueno, a sub n simplemente va a ser igual a 1.05 por a sub n menos 1. O sea, ahí no estoy escribiendo ningún if-else, ¿verdad? Y adicionalmente, yo le voy a decir que a de 0 va a tener la característica de ser igual a 300.000. Dicho sea de paso, vean que aquí estoy usando igual. Aquí estoy usando dos puntos igual. Aquí estoy usando dos puntos igual porque estoy asignándoselo a una función. Y aquí estoy usando igual porque eso es una asignación directa. ¿Qué me interesa hacer ahora? Preguntarle a matemática quién es A de 12. Entonces, si yo corro eso, si yo presiono Shift Enter, vean que me devuelve exactamente el mismo resultado, ¿verdad? Porque, insisto, ¿cuál es la diferencia con la funcioncita de O que acabo de mostrar? La diferencia es que aquí he incorporado de manera directa la relación de recurrencia, cosa que matemática me permite hacerlo, ¿verdad? Podría ser que en otro ambiente eso no sea factible, pero en matemática sí es posible hacerlo. Para efectos de examen, si yo estuviera pidiéndoles a ustedes que construyan un programa recursivo para esta relación de recurrencia, hay que hacerlo como lo hice en la función devo, ¿verdad? No de esta manera, ¿ok? Si no estoy interesado en esa función recursiva, sino que necesito nada más la recursión para responder a X cosa, entonces ahí sí puedo meterse a la matemática de forma directa, que naturalmente es un poco más rápido y creo que hasta en términos de tiempo de ejecución esto es más eficiente. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguien podría preguntar, bueno, qué es lo que está haciendo matemática, por ejemplo, en esta expresión para poder llegar a ese resultado, ¿verdad? ¿Puedo borrar lo que está aquí, muchachos? Sí. Sí, claro. Listo. Entonces, bueno, si yo quiero saber cómo hacer esa evaluación en 12 manualmente, ¿verdad? Manualmente, o sea, ¿qué está haciendo matemática para llegar a ese resultado? Quiero que vean, muchachos, que
si hiciéramos eso a mano, estaríamos interesados primero en calcular quién es A sub 1 o A evaluado en 1, porque ya sé quién es A evaluado en 0, ¿verdad? Esa es la condición inicial. Y entonces evaluar A en 1 significaría usar esta fórmula. Usar esta fórmula correspondería a tomar a 1.05 y multiplicarlo por A de 1 menos 1 en este caso. O sea, por A de 0. ¿Ok? Ya teniendo A de 1, bueno, y es claro que A de 0 es 300.000, ¿verdad? Bueno, habría que calcular esa multiplicación a ver cuánto da, ¿sí? Ya teniendo A de 1, entonces prosigo con A evaluado en 2. Y entonces uso la misma fórmula. A evaluado en 2, ¿a qué sería igual? A 1.05 por A evaluado en 2 menos 1, ¿verdad? Entonces me quedaría 1.05 por A evaluado en 2 menos 1, que sería 1. Pero este valor ya lo calculé en el paso anterior, ¿cierto? Bueno, habría que calcular ese producto, pero ya lo tengo en el paso anterior. Como ya lo tengo en el paso anterior, lo puedo sustituir acá y nuevamente hago la multiplicación y ya obtendría el resultado. Si ahora quiero evaluar quién es A en 3, ¿esto qué sería igual, muchachos, entonces? Por A de 2. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el paso anterior ya yo averigüé quién es A evaluado en 2. De tal manera que vean que si yo quiero encontrar el resultado de A en 12, pues tendría que seguir ahí hasta obtener A de 12 y donde naturalmente A de 12 va a depender, por lo tanto, de A evaluado en ¿qué? En 11, donde se supone que este valor yo lo calculé en el paso anterior, ¿verdad? Por esa razón, muchachos, las recursividades, las relaciones de recurrencia consumen mucho tiempo de ejecución, porque imagínense entonces lo que sería evaluar A en 1.000.000, ¿verdad? Tendría que saber quién es A en 999.000 y luego 998.000, etcétera, hasta llegar al caso raíz que es 0. Eso consume mucho tiempo o mucho recurso en el ordenador. Bueno, pero eso es para que tengamos una idea, ¿verdad?, de cómo es que efectuaríamos esa evaluación manualmente. Si uno lo ve, realmente hacer esas evaluaciones a mano son un poco engorrosas, ¿verdad? Porque mucho cálculo ahí lo que involucra. Bien, pasemos entonces a establecer la definición formal de lo que es una relación de recurrencia. ¿Puedo borrar lo que está ahí, muchachos? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es formalmente una relación de recurrencia? Por acá viene la definición, aunque ya la mencioné. Ciertamente lo que esto está diciendo es, si usted tiene una sucesión de números reales, A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, etc. Sí quisiera dejar claro que no hay que ser muy literales en esa definición, en el sentido de que a veces la sucesión puede ser que no empiece en 0, sino que de pronto empiece en 1. O algunas veces inclusive podría empezar en un valor que no sea ni 0 ni 1, ¿verdad? Que empiece en 5, etc. O sea, realmente la sucesión puede empezar en cualquier número natural, ¿verdad? Entonces lo que dice la definición es que una relación de recurrencia sobre los elementos de esta sucesión, ¿qué es? Es una ecuación que va a relacionar el término enésimo con alguno de sus términos anteriores, y por supuesto que los términos anteriores a sub n serían a sub n menos 1, a sub n menos 2, a sub n menos 3, etc., a sub 1, a sub 0. ¿Sí? Y lo que comento posteriormente, muchachos, es algo importante. En este párrafo, ahí después lo pueden leer, pero
lo que estoy indicando ahí es algo importante, y es que para que efectivamente una ecuación como esa me genere una sucesión de números reales, tienen que existir condiciones iniciales, que es lo que vimos como casos raíces en recursividad, ¿verdad? Porque sin esas condiciones iniciales yo no voy a poder generar los elementos de la sucesión. La pregunta que puede surgir es, ¿cuántas condiciones iniciales? ¿Verdad? Y eso está relacionado, muchachos, al orden, o lo que uno llama el orden de la relación de recurrencia. Esta que acabamos de ver es un ejemplo de una relación de recurrencia de orden 1, ¿verdad? ¿Y por qué de orden 1? Porque el término a sub n depende de un término anterior a él únicamente, que sería a sub n menos 1 en la ecuación recursiva. Si yo comparo eso con la relación de recurrencia que ya habíamos visto en el capítulo anterior, que es la que genera los números de Fibonacci, ¿verdad? ¿Cuál era la relación de recurrencia ahí? A sub n igual a sub n menos 1 más a sub n menos 2, bueno, tomando estas condiciones iniciales. Porque en este caso fueron necesarias dos condiciones iniciales, mientras que en esta otra solamente fue necesaria una condición inicial, porque el orden de esta relación de recurrencia es 1, mientras que el orden de esta otra es 2. ¿Por qué el orden de estas dos? Porque el término enésimo está dependiendo únicamente de dos términos anteriores a n, mientras que en este caso a sub n está dependiendo de un término anterior a n. Entonces, eso es lo que uno llama el orden de una relación de recurrencia. Es que si haces eso ya el problema no sería discreto. Tiene que ser una cantidad finita, ¿ok? Porque si no la ecuación no va a funcionar, ¿ok? Pero lo que sí, retomando lo que está diciendo el compañero, es que yo puedo construir relaciones de recurrencia que llamen ahí una cantidad K de términos anteriores. Por ejemplo, yo podría decir que tengo la relación de recurrencia a sub n igual a 2 por a sub n menos 1 más 3 por a sub n menos 2 menos 4 por a sub n menos 3 más 5 por a sub n menos 4. Esa sería una relación de recurrencia, muchachos. ¿De qué orden? De orden 4, porque a sub n está dependiendo de 4 términos anteriores. A sub n menos 1, a sub n menos 2, a sub n menos 3 y a sub n menos 4. Como esa ecuación define un orden 4, para que genere una sucesión tiene que estar sujeta a 4 condiciones iniciales, eso es lo que acabo de mencionarles. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir ahí que a sub 1 va a ser igual a 1, que a sub 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2, que a sub 3 va a ser igual a menos 4, que a sub 4 va a ser igual a 5. Bueno, naturalmente me estoy inventando el ejemplo, ¿verdad? Pero ya, si a nosotros nos dan una relación de recurrencia, para que esté bien definida, me tienen que dar la ecuación, ¿verdad? La ecuación base y las condiciones iniciales. No quiero que quede la idea de que como que las condiciones iniciales uno se las inventa, ¿verdad? No, eso tiene que venir dado previamente, al igual que la ecuación recursiva. ¿Ok? ¿Está claro esto del orden de una relación de recurrencia? Y insistir, el orden de una relación de recurrencia me va a determinar cuántas condiciones iniciales tiene que tener. ¿Ok? El número de condiciones iniciales es igual al orden de la relación de recurrencia. Bueno, muy bien, muchachos. Vamos a comenzar con algunos ejemplos que lo que pretenden es mostrar cómo es que uno puede evaluar manualmente y a través de matemática una relación de recurrencia. Y lo que ya hicimos en este primer ejemplo, cómo yo puedo usar una relación de recurrencia para poder resolver un problema. Y posteriormente vamos a pasar a ver cómo resolver
una relación de recurrencia, que yo creo que esa es la parte más importante de este capítulo. ¿Sí? Entonces, los primeros ejemplos que vamos a ver aquí en el libro, muchachos, están enfocados a saber cómo evaluar y saber cómo construir una relación de recurrencia en un contexto. Esa es un poco la idea de estos ejemplos. Entonces, el ejemplo 2.1 es un ejemplo de evaluación. Voy a tapar la solución. Aquí lo que queremos es, dada esta relación de recurrencia, queremos evaluarla en los primeros ahí 21 términos desde el punto de vista de que esto empieza en A sub 0, ¿verdad? ¿Por qué me están dando dos casos raíz o dos condiciones iniciales? Por lo que ya mencionamos, ¿verdad? ¿Cuál es el orden de esta relación de recurrencia? 2. El A sub n está dependiendo de dos anteriores, A sub n menos 1 y A sub n menos 2, ¿verdad? Bueno, voy a explicarles, muchachos, a mano, cómo es que evaluaríamos algunos elementos. No lo voy a hacer hasta 20 porque sería bastante tedioso hacer eso, pero se los voy a explicar de dos maneras. Cómo hacerlo a mano para entender qué es lo que hace matemática, y también se los voy a explicar usando un comando de matemática que obviamente pues es más rápido. Vean, ¿cómo podríamos evaluar términos manualmente en esta relación de recurrencia? Ya sé quién es A sub 0, ya sé quién es A sub 1, por lo tanto tendría que comenzar con A sub 2, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, ¿quién sería A sub 2? Uso la definición base. En esa definición base, si estoy en A sub 2, estoy suponiendo que n vale 2, ¿verdad? Entonces reemplazo aquí la n y reemplazo aquí la n. ¿Qué me quedaría? 2 por A sub 1 menos 3 por A sub 0. Porque aquí queda 2 menos 1, 1, 2 menos 2, 0. Entonces nos queda esta expresión. Pero resulta que A sub 1, ya sé cuánto vale, vale 4. ¿Okay? Por lo tanto, esto me quedaría igual a 2 multiplicado por 4 menos 3 multiplicado por A sub 0, y A sub 0 es igual a 1. Sustituyo. De tal manera que esto me quedaría igual a 5. ¿Sí? Entonces ya tengo quién es A sub 2. Si ahora quiero evaluar quién es A sub 3, es la misma lógica, en el sentido de que me voy a la ecuación, cambio la n por 3, ¿verdad? Si cambio esa n por 3, ¿sería qué? 2 por A sub 2 menos 3 por A sub 1. Ajá. Porque estoy cambiando la n por 3. Entonces aquí me queda 3 menos 1, que es 2, y 3 menos 2, que sería igual a 1. Son estos valores. Pero bueno, ya en el paso anterior averigüé que A sub 2 es 5. ¿Sí? Y una condición inicial es A sub 1, que es 4. Entonces esto me va a quedar igual a menos 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No está de acuerdo? Ok. Bueno, si quiero seguir evaluando, ¿quién sería, por ejemplo, A sub 4? Entonces, ¿quién sería A sub 4? 2 por A sub 3 menos 3 por A sub 2. Porque nuevamente me voy a esta fórmula y cambio la n en ese caso por 4. Entonces aquí queda 4 menos 1, 3, 4 menos 2, 2. Y ahora sería cuestión de reemplazar. En los dos pasos anteriores averigué quién era A sub 3 y quién era A sub 2. Entonces esto me quedaría igual a 2 multiplicado por menos 2 menos 3 multiplicado por 5, ¿verdad? De tal manera que eso es igual a menos 19, ¿ok? Y bueno, resolvamos una evaluación más a mano. Creo que ya quedó claro el concepto, ¿verdad? Si yo quisiera entonces evaluar quién es A sub 5, ¿a qué sería igual? 2 por A sub 4 menos 3 por A sub 3. Si uno lo ve, siempre son los dos términos anteriores, en realidad. Entonces aquí me quedaría 2 multiplicado por menos 19 menos 3 multiplicado por menos 2,
¿verdad? Eso me va a quedar menos 38 más 6, menos 32 es, ¿verdad? Y ya ahí estaría evaluado, ¿sí? Bueno, y lógicamente ahí podría seguir hasta llegar hasta 20, pero como acabo de decir, para tantos valores es medio tedioso hacer eso a mano, aunque hay que entender cómo se hace a mano, por eso es que lo estoy explicando por lo menos para estos 4 casos, ¿sí? Veamos entonces ahora sí cómo resolveríamos estas mismas evaluaciones, pero en matemática, ¿sí? Para esto, muchachos, tenemos que levantar el paquete Vilcretas. Yo ya lo había levantado antes, entonces no lo voy a levantar otra vez. Entonces, lo primero que hay que hacer es levantar el paquete Vilcretas, lo voy a colocar aquí abajo, pero no lo voy a levantar otra vez. Les recuerdo lo que mencioné en la primera clase. ¿Qué pasa si yo lo levanto otra vez? Me va a generar una serie de mensajes de advertencia o de error, ¿verdad? El problema de eso, muchachos, es que si yo sigo usando el paquete, que van a ver que sí se puede usar, porque me aparecen los comandos que están allá adentro, el problema de no haber reinicializado la sesión del kernel y haber vuelto a levantar el paquete es que algunos comandos van a funcionar mal. ¿De acuerdo? Entonces, si eso les pasara, yo esto ya lo había dicho el primer día de clases, pero se los voy a recordar, tengo que reinicializar la sesión del kernel. Entonces, me voy a evaluación, ¿verdad? A evaluación, salir del kernel local, le doy salir y eso limpia la sesión. Entonces, si yo había asignado variables o creado funciones, todo se limpia en la memoria, ¿sí? Incluyendo haber levantado esa librería. Entonces, lo que hago es volver a levantarla. Si lo hago una sola vez, van a ver que ya no va a mandar ningún mensaje de error. Y eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Si les manda esos mensajitos, hay que reinicializar y volver a levantar la sesión. Bueno, el comando que vamos a ver a continuación, muchachos, se llama RT. Este es un comando que lo que nos va a permitir es evaluar una relación de recurrencia, donde yo lo que hago simplemente es en un vector, le paso los coeficientes de la relación. A ver, quiero que veamos que para este ejemplo, los coeficientes numéricos, a veces no son numéricos, pueden ser funcionales también, pero en este caso los coeficientes numéricos de la relación de recurrencia serían 2 y menos 3. Esos coeficientes numéricos en el comando RT siempre van de forma descendente. O sea, de mayor a menor. Con eso lo que quiero que vean es, ¿qué es mayor? ¿A su n-1 o a su n-2? A su n-1. A su n-1 es mayor que a su n-2. Entonces, si yo en este comando tengo que pasarle los coeficientes de forma descendente, primero va el coeficiente de a su n-1 y luego va el coeficiente de a su n-2. Les aclaro eso porque puede ser que en un ejercicio me den esto al revés, ¿verdad? Entonces hay que tener el cuidado de pasarle al comando lo que es correcto. Si esto me lo hubieran dado al revés, tener claro que siempre va primero el coeficiente de a su n-1 y luego el coeficiente de a su n-2. O sea, hay que ordenar la ecuación. Bueno, aquí colocaríamos un 2 y un menos 3, ¿sí? Y ahora en otro vector vamos a anidar, muchachos, las condiciones iniciales, que esas sí van en orden ascendente. Las condiciones iniciales sí van en orden ascendente. Voy a borrar esto para tener ahí espacio. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones iniciales? 1 y 4. Luego lo que yo hago es especificarle cuántas evaluaciones quiero realizar.
Por ejemplo, le voy a poner ahí 21 evaluaciones, pensando en que esto comienza en 0. Y hay un detalle importante, muchachos. Si la relación de recurrencia tiene la característica de que las condiciones iniciales comienzan en 1, yo puedo correrlo así como está. ¿Ok? Pero si las condiciones iniciales no están comenzando en 1, que es lo que sucede en este caso, porque aquí están comenzando en 0, entonces yo se lo tengo que indicar al programa a través de una opción que se llama inicio. Entonces yo le pongo inicio y le indico a dónde es que está iniciando la condición o las condiciones iniciales, que en este caso están comenzando en 0. Entonces lo hago con esa sintaxis, ¿verdad? No sé si lo vieron, muchachos, pero ¿cómo es que obtuve esta flecha? ¿Verdad? ¿Cómo obtuve esa flecha? Matemática me la puso automáticamente. Ojo, ojo. Si yo pongo guión mayor, en el momento que yo escriba cualquier otra cosa, matemática cambia ese guión mayor por una flecha. Véanlo ahí. Voy a escribir 0. Entonces me cambió el guión mayor por esa flecha. Bueno, inclusive la flecha no es necesaria. Yo podría dejar el guión mayor y eso debería de funcionar sin problemas, ¿verdad? Bueno, si yo le doy Shift Enter, ahí me devolvería las 21 evaluaciones con el detalle de estar comenzando en 0, ¿verdad? De estar comenzando en 0. Y quiero nada más hacer una salvedad en este caso, muchachos, y es que si yo hubiera corrido este mismo comando sin ponerle el inicio, nos está devolviendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces alguien me podría decir, bueno, entonces ¿qué pasó ahí? No es que usted acaba de decir que si no comienza en 1, hay que ponerle esa opción de inicio. Efectivamente, muchachos, siempre hay que ponerla. Lo que pasa es que este ejemplo tiene la característica de ser lo que más adelante vamos a llamar una relación de recurrencia homogénea lineal con coeficientes constantes. Y en ese tipo particular de relación de recurrencia, no importa dónde usted comience, siempre va a generar los mismos elementos para la sucesión. Por eso es que inicie en 0, o inicie en 1, o inicie en cualquier otro valor, y no sé, le voy a poner inicio 10, siempre va a devolver exactamente lo mismo. Eso pasa en este ejemplo, repito, porque es un caso muy particular, de una relación de recurrencia que se llama homogénea lineal con coeficientes constantes. Pero si la relación no fuera de este tipo, no me va a dar lo mismo comenzar en 0 que comenzar en 10 o comenzar en 1. Me va a dar resultados diferentes. Entonces, para evitar eso, si la relación de recurrencia no comienza en 1, que quede claro que en este comando siempre hay que usar la opción de inicio, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? ¿No? Ok. ¿Puedo continuar? Sí. Bueno. Listo. Pasemos al siguiente ejercicio. El ejemplo 2.2, muchachos, no me interesa que lo revisen para efectos del curso. Bueno, propone algo interesante y es que el cociente de dos números de Fibonacci consecutivos tiende a ser el número de oro, ¿verdad? Que es ese valor que ustedes ven ahí, 1 más raíz cuadrada de 5 entre 2. Pero la verdad es que eso no me interesa tanto. Al principio lo veía, ya no lo veo. Pasemos al ejemplo 2.3. Este es un ejercicio que además de cumplir con el objetivo de evaluar, ¿verdad? Evaluar una relación de recurrencia. La idea aquí es también practicar esto que vimos en el primer ejemplo del capítulo, que es cómo construir una relación de recurrencia para responder a la pregunta de un problema, ¿verdad?
Bueno, aquí el problema es un poquito diferente. Lo que está planteando es que si se tienen n líneas rectas que dividen a un plano pi, a su n estamos considerando que es el número de regiones en las cuales el plano es dividido. Se sabe que las rectas se cortan 2 a 2 en un único punto. ¿Eso qué significa? Que aquí no sería válido suponer que hay rectas paralelas, ¿verdad? No vamos a asumir que hay rectas paralelas, porque siempre se van a cortar en un punto único, ¿sí? Bueno, y dice, halle una relación de recurrencia para a su n, que lo que está haciendo es contar el número de regiones en las cuales está siendo dividido el plano, y determine el número de regiones en las que quedaría dividido el plano con n igual a 7. Traten de ir haciéndole mente a eso, muchachos. ¿Cómo le va, Aiter? Espérate para... Sí.
menos vamos a dejar hecho este ejemplo hoy. Ok. Bueno, ¿qué significa lo que viene ahí redactado? Y más allá de eso, muchachos, en general, si yo quiero construir una relación de recurrencia para poder responder o resolver un problema, ¿qué técnica aplico? Y la respuesta a eso, muchachos, es que normalmente el tipo de razonamiento que uno emplea es un razonamiento inductivo. O sea, yo comienzo a analizar algunos casos particulares para tratar posteriormente de hacer una generalización. Ese es el significado de un razonamiento inductivo. Bueno, no estoy hablando de inducción matemática, ¿verdad? Entonces yo comienzo a decir, bueno, veamos algunos casos particulares. A sub n, ¿qué es? El número de regiones en las cuales queda dividido el plano. Entonces, comencemos con a sub 1. ¿Quién sería a sub 1? A sub 1, ¿qué significa? El número de regiones en las cuales quedaría dividido el plano si tengo solamente una recta, ¿verdad? Entonces, si yo tengo solamente una recta, ¿en cuántas regiones queda dividido el plano? Que en este caso el plano es como si fuera la pizarra, ¿verdad? ¿Ah? ¿Por qué pi medios? A ver, pi es el nombre del plano, es una etiqueta, ¿ok? Entonces 2, exactamente, 2. Esas dos regiones, ¿ok? ¿Quién sería sub 2? El número de regiones en las cuales queda dividido el plano si tengo dos rectas concurrentes, o sea, que se intersecan en un punto. Estaríamos hablando de algo así. Entonces, ¿cuántas regiones tengo ahí? 4, ¿verdad? 4. Muy bien. Analicemos ahora quién sería a sub 3. A sub 3, ¿qué implicaría? Tener 3 rectas que se cortan 2 a 2. Entonces sería como decir, bueno, tengo las 2 que tenía en el paso anterior, pero ahora le voy a agregar una recta más que corta esas 2. Entonces tendríamos algo así. ¿Verdad? Bueno, ¿cuántas regiones tengo ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y tal vez podríamos agregar un caso más, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién sería a sub 4? Bueno, este es un poquito más difícil de dibujar, porque es como pensar, bueno, tengo las 3 rectas del paso anterior, ¿verdad? Tengo las 3 rectas del paso anterior. Pero ahora yo le voy a agregar una recta más, que el objetivo es que corte a esas 3. Entonces es como decir, bueno, agrego una recta más que me va a cortar a esas 3, ¿verdad? De tal manera entonces que me quedarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bueno, ya ahí no está tan fácil, ¿verdad? Entonces a sub 4 sería igual a 11. Ya para sub 5, pues se ve que es bastante incómodo el dibujo, entonces quedémonos con esos 4 casos particulares. Y ahora, ¿cuál es el sentido para poder construir la relación de recurrencia? Tratar de relacionar cada a sub con el anterior para buscar una fórmula general. ¿De acuerdo? Entonces yo comienzo diciendo, bueno, ¿cómo puedo relacionar a sub 2 con a sub 1? O sea, ¿esto qué va a ser igual? A sub 1 más qué. Si a sub 2 es 4 y a sub 1 es 2, entonces ¿qué debería sumarle a sub 1 para que me dé igual a ver, ¿qué debería sumarle a sub 1 para que me dé 4? 2. Sí, 2 más 2 me queda igual a 4. Bueno, suena un poco trivial, pero esa es un poco la lógica. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer con a sub 3. Yo voy a decir, bueno, voy a relacionar esto con a sub 2. ¿Y entonces qué tendría que sumarle? Exactamente, a sub 2 es 4. Yo quiero que la suma me dé 7. Por lo tanto, tendría que sumarle un 3. ¿Ok? Sí. En ese caso sería el número que da el
Sí, exactamente. Por ahí va la generalización. Ajá. Exactamente, sí. Ok, pero terminemos con el último caso. Aquí ya el compañero se me adelantó muy bien la observación, ¿sí? Entonces, ¿quién sería su 4? El anterior, y como lo acaba de decir el compañero, ¿más qué? Más el número de rectas que estoy considerando en ese caso, que es 4, ¿verdad? Porque a sub 3 es 7 más 4 me queda igual a 11. Y precisamente la observación que acaba de hacer el compañero es lo que andamos buscando. Lo que andamos buscando es una generalización, ¿verdad? Ya en general, a mí lo que me interesa es suponer que yo continúo ahí evaluando, ¿verdad? Con la intención de poder encontrar una fórmula general. Bueno, ¿cuál sería esa fórmula general? La acaba de decir el compañero. Es a su n menos 1, más qué? Más n, porque ese es el número de rectas que estamos considerando en cada caso. Aquí sumé un 4 porque aquí hay un 4. Aquí sumé un 3 porque aquí hay un 3. Aquí sumé un 2 porque aquí hay un 2. Entonces, en general, tendríamos que sumar una n. Y claro, muchachos, para que esto tenga sentido, como esta es ¿cuál sería el orden de esta relación de recurrencia? 1, porque la sub n depende de un término anterior. Por lo tanto, para que esa ecuación tenga sentido, tengo que agregarle una condición inicial. Bueno, ¿cuál es esa condición inicial? El primer valor. El primer valor es a su 1, ¿verdad? Entonces le agrego la condición inicial a su 1 igual a 2. Ya ahí tengo una relación de recurrencia que me está contando cuántas regiones va a quedar dividido un plano, suponiendo n rectas concurrentes 2 a 2, ¿verdad? ¿Y qué me está preguntando el ejercicio? Bueno, saber cuántas regiones se forman si yo evalúo en n igual a 7. Entonces, además de esta construcción, lo que nos hace falta ya para terminar es evaluar quién es a sub 7, ¿verdad? Y ya vimos que eso se puede hacer de muchas formas. Muchachos, vamos a ver. Una manera de hacer eso, ya para ir cerrando, consistiría en crear en matemática la relación de recurrencia. Yo le voy a decir a matemática, bueno, a su n va a ser igual a su n menos 1 más n, y yo sé que a de 1 es igual a 2. Y yo lo que quiero es averiguar quién es a de 7. ¿Ok? Entonces, si yo le doy Shift Enter, me devolvería el resultado. ¿Sí? Eso es una forma de hacerlo, muchachos. Y la otra forma, no sé si puedo borrar lo que está en la pizarra. ¿Puedo borrar lo que está en la pizarra? La otra forma de hacerlo, ya para terminar, es usando el comando RT, ¿verdad? Y yo puedo ponerle RT, le paso los coeficientes de la relación de recurrencia. Claro, el coeficiente de a su n menos 1 es 1, ¿verdad? Es 1. Y luego ahí viene una n sumada. Entonces, ¿cómo le paso eso al comando RT? Le pongo 1,n. Luego le agrego la condición inicial, que es 2. Y luego le indico la cantidad de elementos que yo quiero generar. 7, para que el último sea el valor que yo ando buscando, ¿verdad? Entonces le voy a dar Shift Enter. Algo pasó aquí. Es que me faltó una coma. Y ahí estaría. Este último valor es el resultado de A evaluado en 7, que es lo que obtuvimos con matemática de manera directa en este caso, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. Eso sería por hoy.